Entonces, por eso es una parte, la parte teórica es sumamente importante y debemos de agotarla completamente, como Dios manda. Entonces, vamos a ver qué es la investigación de brote. Fíjense, aquí utilizo una diapositiva a color, pero en la que está en el aula virtual no está así, porque a la plataforma de la universidad no se puede subir archivos que pesen mucho. Y ustedes saben que esa imagen, por ejemplo, dice Ucatesi, que colorcito bonito, todo eso hace que el archivo sea más grande. Y si pasa de 500 kilobytes, ya uno no lo puede subir a la plataforma. Entonces, cuando ustedes carguen la diapositiva que está en la plataforma, en el aula virtual, se van a dar cuenta que no tienen estos colorcitos, ¿verdad? Y no tiene el logo de la universidad ni nada de eso, porque había que achicar el archivo para que poder subir. Pero lo mismo, el mismo contenido, ¿eh? No es el mismo contenido que está aquí es el que ustedes van a tener en la diapositiva que descarguen. Siempre, si no se entiende algo, por favor, encienden el micrófono y me lo hacen saber. Vamos a entrar en materia ahora, después de esta pequeña introducción, y vamos a hablar a ver qué es la investigación de brote y cómo se hace la investigación del brote. En la investigación del brote, clásicamente tiene 10 pasos. Estos son los 10 pasos de toda investigación de brote. Y es lo mismo que aquí en China, en Irán, en cualquier país de eso, ¿verdad? Y los 10 pasos son los siguientes. Primero hay que preparar el trabajo de terreno, porque seguramente el brote se está dando en un lugar específico, ya sea en una sala de un hospital específico, ya sea un barrio del municipio, eh, o ya sea un municipio entero de la provincia, ¿verdad? Pero hay que preparar todo el trabajo para ir allá. A veces cuando teníamos que salir del nivel central hacia una provincia, entonces teníamos que preparar todo para ir, para viajar. O sea, tanto los vehículos, combustible, cómo nos íbamos a hospedar, qué íbamos a comer, etcétera, etcétera. Qué instrumento íbamos a utilizar, el equipo, todo eso. O sea, hay que preparar el trabajo de terreno. Segundo, cuando ya que estamos allá, tenemos que establecer si realmente hay un brote. Recuerden la definición de brote. Un número de casos claramente que excede lo esperado es el brote, ¿verdad? Entonces vamos a establecer que realmente hay un brote. Porque eh, a veces sucede que un médico, ¿verdad? Él sabe que hay algunos casitos de dengue en la comunidad y a toda la fiebre que le llega le pone dengue, dengue, dengue. Entonces, hay un brote, ¿verdad? De dengue donde no hay brote de dengue. Entonces, nosotros tenemos que establecer si realmente existe ese brote. Por consiguiente, tenemos que verificar que el diagnóstico que se está dando es el correcto, porque esa fiebre puede ser una fiebre gripal o una fiebre de otro origen que no sea dengue. Entonces, tenemos que verificar si el IgG e IgM, esos casos, está positivo para decir que realmente dengue, no porque solamente él encuentre que la plaqueta está bajita en el hemograma, porque hay otras enfermedades que bajan la plaqueta. Entonces tenemos que verificar el diagnóstico que sea el correcto. Luego tenemos que construir una definición de casos, establecer la definición de casos. O sea, es una definición que la construye el investigador
no es una definición que está en el libro o que se la dice el profesor, es una definición que usted tiene que construir para ese bloque. ¿Y por qué tiene que tener esa definición? Bueno, primero, porque generalmente no es usted solo que va a hacer la investigación, tiene más gente con ustedes y todos tienen que estar de acuerdo y conocer cuál es la definición de caso para poder identificar qué es un caso y cuál no es un caso. Entonces, después que tenemos una definición de caso, podemos entonces comenzar a contar, a clasificar, ¿verdad? Identificar y contar, tenemos un caso aquí, otro aquí, 5, 6, 8, 9, 10, 20. Y si no tenemos esa definición clara, no lo vamos a poder contar. Que no es cualquier caso de fiebre. Tenemos que establecer que realmente es un caso y que no es un caso. Luego que hemos hecho la identificación y conteo de los casos, el paso 5 es realizar la descripción epidemiológica del brote. Eso es sumamente importante, imprescindible, describir epidemiológicamente el brote. Muchas veces la descripción epidemiológica ya le va dando respuesta a usted. ¿Qué es lo que es? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que hay que hacer? Solamente con la descripción del brote. Entonces, eh, incluso hay investigaciones que después de la descripción se puede hasta dejar ahí. Si es una buena descripción y si realmente se identifican las causas con esa descripción. Pero el paso 6 es también muy importante, porque no solamente decirle a la comunidad, hay muchos casos, se están enfermando mucha gente, estamos trabajando, se tiene que comenzar a tomar medidas para prevenir y controlar la enfermedad. Por lo tanto, usted tiene que identificar cuáles son las causas que está produciendo ese brote o cuál es la causa que está produciendo el brote. Por eso tiene que desarrollar una hipótesis para probar si esa hipótesis es correcta, ¿verdad? Generalmente son hipótesis causales de cuáles son las posibles causas o la causa y probar esa hipótesis a ver si realmente es la causa. Por eso hay que evaluar la hipótesis en el paso 7. No siempre las cosas salen como uno espera que salgan, porque la vida no es tan ideal como uno quisiera que fuera. Y a veces la evaluación de la hipótesis no nos da la respuesta o todas las respuestas que necesitamos. Entonces, si es necesario, hay que reconsiderar y mejorar la hipótesis mediante otro estudio epidemiológicos adicionales, estudio de cohorte, estudio de casos y controles, ¿verdad? Estudios experimentales, pero también a veces es necesario realizar otro estudio de laboratorio y ambientales. Eh, Generalmente es importante tener a disposición la facilidad del laboratorio clínico, a veces se necesita el laboratorio de imágenes, porque eso le va a confirmar el diagnóstico. Una gota gruesa que hay que hacer una IgM, un en laboratorio que lo hace. Y con frecuencia, o no con frecuencia, pero a veces se necesitan los estudios ambientales. Por ejemplo, en el ejemplo que le dije de Río Sama, hubo que hacer estudios ambientales para poder, de verdad, poder disminuir la epidemia de cólera que había en Río Sama. Entonces, a veces son necesarios los estudios ambientales y hay que hacerlo.
El punto 9 es implementar la medida de prevención y control. Pero atención, no porque esté en el 9 lo vamos a dejar de último, porque la gente se está enfermando y a veces se está muriendo también. Usted no puede decirle a la población, a la comunidad, ah, no, ustedes se van a esperar que terminemos de investigar, a ver si podemos después evitar que la gente se enferme y se muera. No es así, porque la gente entonces se va a dar mama de la cuenta, ¿verdad? Entonces, la medida de prevención y control se implementa inmediatamente usted entra a escena, inmediatamente comienza a investigar el brote. Claro, usted no tiene la respuesta todavía de la investigación, pero comienza a tomar cierta medida, que se vea que usted está trabajando en la prevención y control, y a medida usted va teniendo la respuesta de la investigación, va teniendo los resultados, entonces va ajustando esa medida de prevención y control. Entonces, la medida de prevención y control va del primer punto, del punto 2, por ahí. Hay que comenzar a implementarla tan pronto uno llega al sitio. Y va ajustando y mejorando y afinando a medida, ¿verdad?, obtiene los resultados de la investigación. Y también hay que ir comunicando los hallazgos. Eso tranquiliza mucho a la población. La prensa siempre está, ¿verdad?, presionando que le informen. Usted no le puede decir que no, no, yo no te quiero informar a la prensa porque te arman un lío. Entonces viene lo político a decir que tú le estás haciendo daño al gobierno. Entonces, tiene que ir comunicando los hallazgos, claro, de manera seria, honesta, responsable, eh, pero tiene que ir, esa parte de comunicación es sumamente importante en los servicios de salud pública. Bueno, hablamos ya de preparar el trabajo de terreno. Hay que confeccionar un plancito rápido para salir al terreno, ¿verdad? Asegurarse de que usted lleva los recursos necesarios, tanto la gente que va a necesitar, el epidemiólogo, y sabe que va a necesitar bioanalista y enfermera, lléveselo, no lo deje. O sea, pero también siempre se necesitan los recursos financieros. Lamentablemente así. La gente come, se hospeda, necesita comodidad, tranquilidad espiritual, y eso se compra con dinero, ¿eh? Todo el equipo que necesita y material gastable que necesita. Recuerden que usted va a trabajar con enfermos y a veces enfermo urgente. Y va a necesitar, piense todo el equipo que usted necesita para que lo lleve. Si necesita tomar una gota gruesa en el terreno, usted no puede decir, ay, yo voy a decir a la provincia que me lo envíe, pues yo no lo traje. Tiene que prever todo eso. Siempre tiene que haber una línea de mando clara, ¿verdad? Donde cada quien tenga responsabilidad. O sea, el organigrama tiene que estar bien claro qué hace cada quien y cuándo lo hace y cómo lo hace, relacionado con el trabajo del terreno. Si usted va a trabajar con la prensa, bueno, esa es su función, pero el que tiene que estar claro es el que va a trabajar con los pacientes, el que va a visitar a los enfermos, el que va a visitar a las casas de los enfermos, ¿verdad? Y preparar toda la logística para cada actividad del terreno. Si usted necesita movilizarse o movilizar el personal a diferentes lugares donde no se puede llegar a pie, necesita los vehículos, motocicleta, camioneta, transporte, a veces de 4x4,
Todo eso tiene que tenerlo preparado. El paso 2, establecer la existencia del brote, siempre cómo se define el brote. El brote es el incremento significativamente elevado de casos de esa enfermedad con relación a los valores esperados. ¿Y cómo hace eso? La manera más gráfica, más confiable y sencilla es dibujando una curva epidémica. Y para eso hay que contar casos. Fíjense la importancia de la estadística, llevar una buena estadística de las enfermedades. Porque si usted quiere tener éxito en la medida que tome, tiene que hacerlo basado en evidencias científicas. Y eso se hace con la evidencia real, o sea, con los números reales, con lo que está sucediendo en la realidad. No lo que usted crea, ni lo que le dicen, ni lo que se inventan. Es lo que está sucediendo en la realidad y eso es con los datos. Y con esos datos, eso le permite dibujar una curva epidémica. Como ustedes saben, una curva epidémica es un gráfico que presenta la distribución de los casos en el tiempo de acuerdo a la fecha de los primeros síntomas. O sea, a los enfermos se le pregunta, ¿cuándo te empezaron los síntomas? Empezaron el 13 de junio. Bueno, entonces ese caso pertenece al 13 de junio. Eh, a veces, si no es posible tener la fecha de inicio de síntomas, entonces se puede establecer que la fecha va a ser la fecha de atención. Pero lo ideal es la fecha de inicio de síntomas, ¿verdad? Los tipos de gráficos más utilizados son el histograma y el gráfico de línea. Se prefiere el histograma porque da más información, pero si no se puede el histograma, un gráfico de línea también es tan bueno como un histograma. ¿Cómo dibujar una curva epidémica en los ejes cartesianos? Se debe conocer primero la fecha de inicio de síntomas de cada caso y eso se obtiene preguntándole, ¿verdad? Al paciente o al familiar del paciente cuando iniciaron los síntomas. Pero si no es posible la fecha de inicio de síntomas, entonces se puede utilizar la fecha de la primera atención. Esta fecha se puede utilizar preguntándole a la gente, pero también en los registros de los centros de salud. Cuando los médicos vemos un paciente, siempre registramos, ¿verdad? La fecha. También encuesta de casos, cualquier otro registro que nos permita. En la Dirección de Epidemiología tiene una base de datos o tiene base de datos que podemos utilizar. Lamentablemente ellos ahora están con un celo con esa información que no permite a los técnicos trabajar con ellos, pero esa es una información que para que sea útil, los técnicos, los epidemiólogos tienen que tener la facilidad de trabajar con esa información, si no, no sirve para nada. Eso no sé cómo lo va a entender la gente que está dirigiendo la epidemiología en estos momentos, pero tienen que entenderlo, oye, no pueden ser tan que para poder que, que ese dato sea útil, deben facilitar a la gente trabajar con el dato. Para la mayoría de las enfermedades, el dato del día, o sea, la fecha, el día, ¿verdad? Por ejemplo, 13, 14, 15 de junio, es suficiente. Pero hay enfermedades que tienen un periodo de incubación muy corto. Por ejemplo, hay enfermedades, intoxicaciones por alimento, que usted se lo come ahora y a la poca hora está ya en el baño, ¿verdad? Vomitando y con diarrea. Entonces,
es eso. Para eso también, además del día, es necesario la hora de inicio del síntoma. El próximo paso es seleccionar la unidad de tiempo para el eje de la X. Recuerden que el eje cartesiano tiene un eje de la Y y un eje de la X. En el eje de la Y o de la Y se pone el número de casos y en el eje de la X se pone el tiempo. Y en ese tiempo usted tiene que decidir si va a poner día, de lo que más se utiliza, o va a poner hora, o va a poner semana, o va a poner mes. Eso generalmente se basa en el periodo de incubación de la enfermedad y el tiempo sobre el cual se distribuyen los casos. En el ejemplo que vamos a utilizar en los ejercicios, vamos a utilizar mes, porque, ¿verdad? Como disponemos de la información y por la característica del ejercicio, pero a veces es bueno tener semana, o es mejor tener la semana epidemiológica, o el día o la hora, en algunos casos, ¿verdad? En algunos casos, como dijimos. Luego se selecciona en el eje de la Y o de la Y la frecuencia y magnitud de los casos. Y esto puede ser en número absoluto, o sea, un caso, dos casos, tres casos, 5, 10. O puede ser en tasa, 1%, 2%, 3%, etcétera. Eso, ese valor lo vamos a seleccionar de acuerdo a la característica clínica y epidemiológica de la enfermedad y de su frecuencia en la población afectada. Bueno, este es el eje cartesiano. Ustedes ven aquí, en el eje de la Y o de la Y, unidad de frecuencia, que puede ser, como dijimos, número absoluto o en tasa. Y en el eje de la X, la unidad de tiempo, que puede ser, depende del tipo de enfermedad, ¿verdad? Que puede ser hora, o puede ser día, o puede ser semana, o puede ser mes. Pero seguramente ya usted está muy familiarizado con la construcción de curva de este tipo de gráfico, ¿verdad? Como regla general, la selección del tiempo puede ser de un octavo a un tercio del periodo de incubación, más frecuentemente un cuarto del periodo de incubación. Como ustedes saben, todas las enfermedades tienen su periodo de incubación promedio. Tiene un periodo de incubación mínimo, un periodo de incubación máximo y uno promedio. Entonces, del promedio, uno toma de un octavo a un tercio, generalmente un cuarto del periodo de incubación. Por ejemplo, un brote de intoxicación alimentaria por Clostridium perfringens, cuyo periodo de incubación es de 10 a 12 horas, caso limitado a unos pocos días, se puede usar en el eje de la X 3 horas, porque dividimos 12 entre 4, da 3. Entonces, por hora, 6, 9, ¿verdad? 12 en el eje de la X. Un brote de dengue, cuyo periodo de incubación es de 4 a 7 días, caso limitado a varias semanas, se puede usar en el eje de la X 1 o 2 días. Uno puede un día 12, 13, 14, 15, etcétera. Desafortunadamente, en los brotes epidémicos, con frecuencia se necesita dibujar una curva epidémica sin conocer cuál es la enfermedad y su periodo de incubación. Usted llega a la comunidad, le dice, no, aquí todo el mundo le da una diarrea que no se sabe qué es. O la gente le está dando fiebre y salpullido y no se sabe qué es. Entonces, y usted no tiene la información del diagnóstico exacto en ese momento, pero usted tiene que comenzar a trabajar, a construir su curva epidémica. No puede
esperar, voy a esperar que tenga un diagnóstico para comenzar a investigar. No, usted tiene que construir su curva epidémica tan pronto llegue a la comunidad. Esa situación es útil dibujar varias curvas epidémicas con diferentes unidades de tiempo en el eje de la X y encontrar la que muestre mejor la situación. Usted dibuja varias curvas epidémicas y dice, pero esta es la que refleja mejor lo que está sucediendo. Y se queda con esa. Finalmente, hay que mostrar en el gráfico, en el periodo preepidémico, el número de casos registrados o esperados. Acuérdese que la epidemia es la presencia de más casos de lo esperado. Eh, entonces, antes de que la gente se alarmara por el brote, usted tiene que buscar información en el pasado, en los registros del hospital, ¿verdad? Y entonces, de ver los casos como estaban ahí, a ver si realmente se ve que el número de casos se dispara, sube repentinamente, ¿verdad? Eh, Muchas veces tenemos curvas y es lo más frecuente que sucede, que no sabemos si realmente hay un aumento de casos por encima de lo esperado. Vemos que sí, que es un poquito, pero eso está por encima de lo esperado. Eh, si usted tiene una curva y ve que está subiendo un poco, y hay una epidemia, hay un brote, en el político le dice, tú le quieres hacer daño al gobierno, ya te está inventando un brote, una epidemia, porque de la oposición, ¿verdad? Entonces, para esto, la epidemiología tiene una herramienta que todo epidemiólogo tiene que saber utilizar. Y esa herramienta es el corredor endémico, una herramienta exacta que te permite identificar si hay un brote epidémico o no lo hay. Y la tarea que vamos a desarrollar en el día de hoy, que ustedes tienen los datos en el chat, ¿verdad? Del grupo, va a ser la construcción de un corredor endémico. Pero antes de entrarnos a la construcción del corredor endémico, vamos a ver cómo se interpreta la curva epidémica. Porque usted construye su curva con el número de casos y va a salir una figura que usted de antemano, previamente, no sabe cuál va a ser la figura que se le va a formar. Por eso usted tiene que saber interpretar la figura que se le forme. Una curva epidémica que tiene un ascenso brusco, o sea, no habían casos, o había muy poquitos casos y de un momento a otro se presentan muchos casos, indica un brote de fuente común de punto. ¿Qué fuente común de punto? O que la persona enferma se pusieron a una fuente común. Por ejemplo, se comieron una comida, esa puede ser la fuente, o se bañaron todo en un agua contaminada, pero hay una fuente común, ¿verdad? Que es la que está produciendo el brote. Es decir, que la persona estuvieron expuesta a la misma fuente con en un periodo de tiempo relativamente corto. De hecho, cualquier aumento súbito en el número de casos sugiere una exposición súbita a una fuente común. Si usted ve que usted está es el epidemiólogo en la comunidad y de buena primera comienzan a aparecer casos de repente,
Piensa en una fuente común. Hay una fuente común que es la que produjo el brote de la enfermedad. Ahora, esa fuente común se puede prolongar, o sea, puede permanecer, porque, por ejemplo, si todo el mundo está en un banquete, se da una abertura de una comida contaminada, pero al final se acaba la comida, ¿verdad? Y ya no hay comida contaminada. Es una fuente común que se presentó y luego desapareció. Pero si la epidemia se prolonga, o sea, se presentan casos, se sigue presentando casos, se siguen presentando casos, entonces eso se llama una epidemia de fuente común de exposición continua. Y la curva epidémica tendrá un ascenso brusco y una meseta en vez de un pico, porque los casos se van a mantener en el tiempo. Entonces forma una meseta. La epidemia de fuente común intermitente produce curvas epidémicas irregulares que reflejan la intermitencia y duración de la exposición y el número de personas expuestas. En Dajabón, en los años 2008 y 2009, estos son el número de casos de malaria de 2008, que lo están viendo ahí, 2008 y 2009. Eso, lo de abajo son una semana epidemiológica, ¿verdad? Y cada semana el número de casos que se presentaban. Fíjense que aquí eh, se presenta se presenta una fuente, se presenta una intermitencia en los casos. Es irregular, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y finalmente existe la epidemia propagada, de diseminación de persona a persona. Podría tener una serie de picos progresivamente más altos, con periodo de incubación entre cada uno, pero en realidad poca epidemia producen este patrón clásico. O sea, si usted ve que la curva está subiendo, 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 entonces es una epidemia propagada de diseminación de persona a persona, pero son raros ese tipo de epidemias. Más frecuentes son la epidemia de fuente común intermitente, que se presentan, se desaparecen, presentan. Bien, esto es importante que usted sepa interpretar la curva epidémica que construyó, ¿verdad? Pero también, si usted está buscando las causas o las posibles causas de ese brote o de esa epidemia, saber en qué momento las personas estuvieron expuestas a esa fuente común, porque en la práctica a veces no es tan clara la cosa, ¿verdad? Como que lo ve nebulosa, pero como no es el investigador, usted es el epidemiólogo, usted tiene que dar la respuesta y tiene que identificar en qué momento fue que esa persona estuvieron expuestas a esa fuente común. Para identificar el probable periodo de exposición de una curva epidémica se debe mirar el periodo de incubación promedio y mínimo de la enfermedad. Por ejemplo, en la hepatitis A, el periodo de incubación promedio es de 28 a 30 días. El periodo de incubación mínimo es de 15 días. Esto, si usted conoce la enfermedad, usted puede, hay diferentes manuales que informan cuál es el periodo de incubación. Hay que buscarlo, ¿verdad? El manual de enfermedades transmisibles que la OPS es un manual excelente para buscar el periodo de incubación. Lo busca, ¿verdad? Yo tenía la foto ahí, pero la quité porque del manual. Lo quité para ver si me permitía, ¿verdad?
poderlo subir a la plataforma, sí, pero tampoco la plataforma no lo pidió subir. Y la quité, pero es un manual muy conocido en la OPS. Se llama Manual de Control de Enfermedades Transmisibles. Por ejemplo, en esta curva epidémica, ¿verdad? Que se forma, se identifica el pico del brote o la mediana de los casos y contar hacia atrás en el eje de la X un periodo de incubación promedio y anotar la fecha. Fíjense que aquí, 8, día 28, están viendo ahí, se presenta el pico más alto, el pico del brote. Entonces, como sabemos que hepatitis A contamos 28 días hacia atrás, 28, 30 días hacia atrás, si contamos hacia atrás, entonces no cae el día 30 del mes anterior, por supuesto. Entonces anotamos esa fecha o marcamos ese día 30, una marquita ahí. Luego identificamos cuando inicia el brote. Inició el día 20, como ustedes están viendo. El día 20 inició. Comenzaron a aparecer los primeros casos. Entonces, a partir de ahí, contamos hacia atrás el periodo de incubación mínimo, que son 15 días. Contamos hacia atrás y no cae el día 4 o día 5 por ahí. Entonces, fácil. ¿Qué pasó entre el día 30 del mes pasado y el día 4 de este mes en esa comunidad? Para que se formara, para que se originara ese brote de hepatitis A, ¿verdad? Entonces ahí buscamos qué pasó. Eh, Como la hepatitis A se adquiere a través de la ingesta del agua contaminada y la comida contaminada, buscamos ver qué pasó en esa fecha, a ver si los enfermos tuvieron en ese periodo de tiempo del periodo de exposición alguna actividad conjunta o qué pasó ahí. Pero sabemos que del 30 al 4 es el periodo de exposición, ¿verdad? Entonces lo que el investigador debe buscar pasó en ese periodo que originó el brote. Claro, cuando hablamos de histograma, es un histograma, ¿verdad? Es como un gráfico de columna, pero las columnas están pegadas. Fíjense que ustedes pueden construir cuadritos y cada cuadrito es una persona enferma. Una persona enferma. Y esa es la ventaja del histograma que yo le decía. Puede ser también un gráfico de línea, pero el gráfico de línea no permite hacer todo esto. Y además usted identifica que todos los cuadritos blancos son estudiantes. Si son estudiantes, ¿qué pasó ahí en la escuela? Seguramente. Y el cuadrito negro, un empleado también. Esa es la ventaja del histograma. Por eso se prefiere histograma que el gráfico de línea. Bien, si hay preguntas, jóvenes. Maestro, una pregunta Adelante. por aquí. Sí. En caso de que no conozcamos entonces la enfermedad o el evento que esté causando el brote, porque ahí lo conocíamos ya, Claro, claro. Bueno, ahí no podemos ¿cómo buscar el sería? periodo de incubación porque no sabemos, o sea, no sabemos qué periodo de incubación tenía esa enfermedad si no conocemos el diagnóstico. En ese caso, no. Podemos más o menos investigar otras variables, a ver qué, pero tenemos que hacer otras investigaciones causales que vamos a explicar después.
a ver qué originó el brote y cuál puede ser. Ok, Al final de cuentas, uno siempre puede diagnosticar la enfermedad, usted ve. Aunque a veces no tan temprano como uno quisiera, pero ya de manera tardía, cuando se hacen todas las pruebas, todos los laboratorios, entonces se puede identificar cuál es la enfermedad y pues, al final podemos construir el gráfico, la curva epidémica y determinar el periodo de exposición. ok, gracias. Bien, si aún no han descargado los archivos que están en Excel, tanto el de malaria como el de dengue, descárguenlo, pero sobre todo el de malaria, que es con el que vamos a trabajar ahora. Pero antes de comenzar a trabajar con ese archivo, eh, tenemos que explicar cómo se construye un corredor en dengue, ¿verdad? Cómo hacerlo. Que en eso consiste la tarea. Hay otra clasecita que tiene que ver con el diagnóstico de las enfermedades. Lamentablemente no lo vamos a ver hoy por el tiempo, que ya no nos da. Pero lo vamos a ver en la próxima clase. Si se me olvida, me lo acuerdo. Que a ver la diapositiva del diagnóstico de las enfermedades. Bien, entonces, ¿dónde yo tengo el gráfico? Ok. Yo descargué el de malaria, ¿verdad? Ábranlo en su computadora para que vayan trabajando conmigo. Ah, no, perdón. Primero tengo que hablar, tengo que explicar que el corredor endémico, ¿verdad? Read, a ver si ok. Como le dije, el que está en la plataforma no tiene estos colorcitos, pero es lo mismo, ¿eh? Lo mismo, pero sin los colores, porque es la posición. Eh, entonces, vamos a ver. Es un corredor endémico. Como dije, a veces uno tiene una curva que no está claro si hay una epidemia o no, si hay epidemia o no, hay un brote o no. Pero en todo caso es mejor construir un corredor endémico porque es un instrumento que usamos los epidemiólogos que nos dice con precisión si hay una epidemia o no, o un brote, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué es un corredor endémico? Es el instrumento epidemiológico que distribuye el caso en el tiempo, graficando la incidencia actual con la incidencia histórica, con el propósito de detectar precozmente cifra normalmente alta o baja de casos o tasas de la enfermedad en estudio. Vuelvo y repito, por eso es tan importante registrar la información. Los países organizados, los países desarrollados, no juegan con su información. Eso es fundamental. Eso es lo que le permite tomar decisiones acertadas, ¿verdad? Correctas, basadas en evidencia científica, que de otra manera no se podría hacer. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes del corredor endémico? Bueno, no son tan antiguos. Por ejemplo, en 1970, Buffy y Álvarez describen varios métodos para la realización de canales endémicos a partir de una serie de casos de un periodo de 5 a 7 años. Parece que quieren entrar. Ah, bueno.
obteniendo una medida central y un rango de fluctuaciones normal, la incidencia para cada uno de los meses. Corredor endémico y la vigilancia epidemiológica. En todas las enfermedades, los servicios de salud tienen que llevar a cabo su vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Porque la situación de una enfermedad no lo puede usted o al servicio de salud, lo puede agarrar eh, sin asando batata. Tienen que saber qué está pasando en el momento que pasa, ¿verdad? En tiempo real, como dicen. El corredor endémico le sirve a la vigilancia epidemiológica para detectar variaciones significativas en el patrón de comportamiento habitual de las enfermedades rápida y eficazmente. Por ejemplo, esta es la curva epidémica de los casos de malaria en Dajabón de la semana 33 hasta finalizar el año, hasta la 52, ¿verdad? En el año 2006. Fíjense que de la 33 a la 43, las cosas iban muy bajitas. El número de casos era 1, 2, 3, 1, 2, 3 casos de malaria. En el, realmente era 1 y 2 casos toda la semana. En la semana 44 hubieron 3 casos. En la 45 parece 5 casos, ¿verdad? Y así usted ve que a partir de la 45, 46 semanas, los casos de malaria subieron muchísimo. El número de casos de malaria subió muchísimo en Dajabón. ¿Hay un brote de malaria en esa situación? Posiblemente sí. Lo más probable es que sí. Pero no lo podemos asegurar así con toda la boca llena porque no sabemos si la malaria en esa provincia tiene un comportamiento estacional. Y para la segunda mitad del año, o al finalizar el año, mejor dicho, suben los casos siempre, ¿verdad? Es una costumbre habitual de la malaria subir, digo yo, ¿verdad? Dándome una situación hipotética. Entonces no habría un brote porque se está comportando como habitualmente se comporta la malaria en Dajabón, en ese caso. Por eso entonces es necesario construir el corredor endémico. Aunque en Dajabón aparentemente la cosa estaba clara, ¿verdad? Miren aquí, por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo, en el año 2014, de la semana 7 a la 43, en el comportamiento que tuvieron los casos de malaria. ¿Hay un brote o no? En este caso, la cosa ahí como que no está muy clara, como que está difusa. Entonces, si aquí comenzamos a alertar a la población que hay un brote de malaria, riquísimo, entonces comienzan a decir que uno le quiere hacer daño al gobierno. Eh, Fíjense en la República Dominicana cómo se comportó la malaria en el año 2010. Ahí uno no está como muy seguro si hay brote o no hay brote, que hay epidemia o no hay epidemia, ¿verdad? No habla de epidemia porque ya las cosas están como más generalizadas. Estamos hablando del país completo. Entonces, existieron diferentes métodos para construir corredores endémicos. Actualmente ya se usa el que se usan todos los epidemiólogos, pero es bueno que
Ustedes conozcan un poco la historia del corredor endémico. Uno de los primeros que se utilizó fue el método de rango, que graficaba el número máximo y mínimo de los casos de la enfermedad según mes o semana, ¿verdad? Generando así una banda endémica con un área inferior de seguridad y un área superior epidémica. O sea, fíjense aquí, aunque no se ve bien, hay una línea roja, que es el número de casos superior, y una línea verde, que es el número de casos inferior. Entonces, si sube por encima de las rojas, hay epidemia. Y por debajo de la verde está inseguridad, ¿verdad? Pero algunos alegaban que ese método era muy extremo. Graficar el número máximo y mínimo, eso es muy extremo, porque en cualquier momento los casos pueden disparar si no quiere decir blanco, que hay que tomarlo en cuenta. Por eso, posteriormente se popularizó el método del inframáximo y supramínimo, que era el número de casos inmediatamente por debajo del número máximo y el número de casos inmediatamente por encima del número mínimo. Y esto generaba 4 zonas, pero trabajaba con el valor que sigue al mayor y con el que aparece el menor de la serie, en vez del tercer y primer cuartil respectivamente. O sea, ahí ya la cosa como que se suaviza un poco más y ya no se va tan al extremo de los casos máximos y los casos mínimos. Buscando otro método, se utilizó el método de la media aritmética. Por estadística, ustedes saben a qué me estoy refiriendo, y la desviación estándar. O sea, en cada mes se calculaba la media aritmética y la desviación estándar y se dibujaban desviación estándar por arriba y desviación estándar por abajo, ¿verdad? Y se generaban las líneas para ya determinar cómo se estaba comportando los casos de la enfermedad en ese mes. El método que se utiliza actualmente y el que deseamos que usted aprenda, ¿sí? Que use sobre todo, es el método de la mediana y de los cuartiles, que es el que se usa actualmente. Este método genera 4 zonas. Bajo del cuartil inferior se llama zona de éxito. O sea, ustedes ven ahí la zona verde, que dice zona de éxito en letra amarilla, ¿verdad? Si el número de casos que usted está vigilando cae en esa zona verde, quiere decir que la prevención y el control de esa enfermedad es todo un éxito. Que los servicios de salud mantienen, ¿verdad?, controlado en prevención, en una buena prevención los casos, por eso no hay muchos casos, por eso está en zona de éxito. Entre ese cuartil inferior y la mediana o zona de seguridad, eh, entre el cuartil inferior y la mediana, o sea, la línea que está arriba y que forma la zona azul, eso se llama zona de seguridad. Si el número de casos que usted está vigilando de esa enfermedad cae en esa zona, cualquier momento, aunque no es el control y la prevención no es todo un éxito, usted dice que estamos en seguridad. O sea, no estamos en completo éxito, pero estamos en una zona segura. O sea, no pasa nada, ¿verdad? Todo está bajo control. Ahora, si está entre la mediana y el cuartil superior, es zona de alerta. La zona naranja que se ve ahí es zona de alerta. Eso quiere decir que si la enfermedad que usted está vigilando, el número de casos se coloca en esa zona, está en alerta.
tiene que comenzar a alertar a los servicios de salud que se pongan la pila, que comiencen a trabajar, que la cosa no está buena y no, que, no hay hay que alarmar a la población, ni mucho menos, pero hay que trabajar. No se puede dejar que se enfermen toda la gente, ¿verdad? Ahora, si el número de casos que usted está vigilando cae en la zona roja, o sea, por encima de el cuartil superior, está en zona de epidemia. Hay una epidemia de la enfermedad. Le guste a quien no le guste, ¿verdad? Eh, hay una epidemia. Si el político va donde el ministro a decir que usted le quiere hacer daño al gobierno, usted dice, mire, señor ministro, este es el corredor endémico. Y según ese corredor endémico, el número de casos fueron tantos y cae en zona de epidemia. Hay una epidemia. Ahí no hay que usted quiera hacer daño al gobierno. El gobierno lo que tiene que ponerse a invertir los recursos necesarios para controlar, detener esa epidemia. Paso para construir el corredor endémico. Hay que tener los números previos de la enfermedad, ¿verdad? Los datos previos. Sin esos datos no se puede construir el corredor endémico. Por eso vuelvo y repito, la información es sumamente importante. Y esto hay que hacerlo. Esto se hace averiguando la cantidad de casos de la enfermedad de un periodo de 5 a 7 años pasado, distribuido por semana o meses según convenga. Si la enfermedad no es muy frecuente, entonces se prefiere meses, pero si la enfermedad es muy frecuente, utilice semana epidemiológica. Eh, ¿Por qué se usan 5 o 7 meses, 5 o 7 años? Porque menos de 5 no representa, ¿verdad?, el comportamiento real de la enfermedad, y más de 7 ya comienza a perderse el comportamiento habitual de la endemia. Por eso más de 7 no es conveniente, aunque se podría utilizar, pero no es conveniente. En general se comienza a trabajar con años impares, nunca impares, no pares, ¿verdad? O sea, 3, 5, 7, 9, no con 2, 4, 8, 6, porque es con impares que hay que trabajar. Y no escoger menos de 5 ni más de 7 años. ¿Por qué impares? Porque para tener una visión eh, clara, eh, el corredor endémico es mejor construirlo con años impares, o sea, 6 años, cuando uno va a graficarlo, cuando estemos graficando, quizás te dé mejor cuenta. No es tan bueno, no es tan conveniente. Por eso 5 o 7 años. Idealmente 7 años. Es lo que más se usa. Entonces aquí tenemos los números de casos de malaria de, creo que de 10 años, ¿verdad? Del 89 al 99. Bueno, 11 años. Hay 11 años ahí de registro. Con esa información podemos construir nuestro corredor endémico. Pero necesitamos solamente 7 años. Fíjense que en esta tabla tenemos los años arriba, 89, 90, 91, 92, ¿verdad? Que es del año 1989 al 99. Y los meses los tenemos en el extremo izquierdo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces, esa tabla tenemos que voltearla, de manera que los meses queden arriba y los años queden en el extremo izquierdo.
para poder construir el corredor endémico. Bueno, aquí lo dice, organiza Maestro, los datos, adelante. tengo una duda. ¿Por Sí, qué se ponen los meses encima y los años al lado? que vamos a tener que organizar cada mes la información de mayor a menor. Y entonces esto tiene que ser mes por mes. Y para hacerlo así, el cuadro, la tabla tiene que quedar así, exactamente como está aquí. Si Ok, a veces de inicio podemos construir la tabla con los meses arriba y los años en el extremo izquierdo, pero Ok, si no está así hay que voltearlo, ¿eh? eso iba a preguntar, si desde el inicio no se podía registrar También, de claro, esa claro. manera. Si usted ya está pensando construir su corredor endémico de inicio, lo puede comenzar a hacer así, pero a veces los datos están así y ustedes tienen entonces que voltear la tabla. Fíjense, ok, gracias, maestro. si cuando sigamos avanzando y hagamos el ejercicio, usted se va a dar cuenta mejor por qué debe ser así. Quizás no lo he explicado bien, pero la práctica le va a decir a usted o le va a dar la respuesta que yo no le doy. Entonces, aquí volteamos la tabla, ¿verdad? Y está como nosotros queremos. El año 99 fue un año epidémico en el país. Se lo digo porque yo trabajaba en el programa en ese tiempo, yo sé que, pero fíjense que en el 99, fíjense el total de casos, en el total de casos, el 99 hubo 3.585 casos, muy por encima que en todos los años anteriores. Fue un año epidémico. Y cuando tenemos un año que es epidémico, debemos de eliminarlo, quitarlo de la tabla. Ubíquense que estamos en el año, estamos iniciando, estamos en enero del año 2000. Trasládense a ese momento, ¿verdad? Eran jovencitos, yo también era un poco más joven. Entonces, ubíquense en ese tiempo. Entonces, como tenemos que tomar los 7 años inmediatamente anteriores al 2000, que es el que vamos a vigilar, vamos a tomar los años del 92, 1992 al 1998, quitando el 99, por supuesto, porque fue epidémico. Entonces, ese lo eliminamos. Entonces, con esos datos, con esa información que está ahí, es con la que vamos a trabajar. Y aquí tenemos nuestra tabla. Y tenemos que organizarla, los datos, tenemos que organizarlo de mayor a menor. Aquí están de menor a mayor, ¿eh? Se lo digo porque para que después no me digan, pero usted dijo de mayor a menor y ahí están de menor a mayor. Aquí no está bien porque está de menor a mayor, pero es de mayor a menor, pero vamos a organizar. Entonces, estamos todos los meses con el número de casos de mayor a menor, de mayor a menor, ¿verdad? Y con esos casos o esa serie de datos, tenemos que tomar las 3 series con las que vamos a construir nuestro corredor endémico. ¿Y cómo seleccionamos esas 3 series? Fíjense también, antes de continuar, que yo le quité los años porque ya al organizarlo, mayor a menor, aquí están de menor a mayor, al organizarlo, ya los años no corresponden a esos números, ¿verdad? Por eso lo quité los años, ya los años se los eliminé, y por eso es que los años se ponen a la izquierda y los meses arriba. Es una de las razones. Entonces vamos a ver cuáles son las 3 series que vamos a utilizar para construir el corredor endémico.
Y para eso se utilizan el método de los cuartiles o el de la mediana, que se describe a continuación, para elegir las tres series de las tres curvas. Las tres curvas permitirán dibujar el canal endémico y delimitar las cuatro zonas o el corredor endémico. Seguridad, alarma y epidemia. Digo, éxito, seguridad, alarma. Ahí no está éxito, pero debe estar eso. Es lo mismo, el método de los cuartiles y el método de la mediana es la misma cosa. Algunos lo entienden mejor así y otros lo entienden mejor con el método de la mediana, pero es la misma cosa. El cuartil 1 es igual a n más 1 entre 4. Cuartil 2, 2 por n más 1 entre 4 por n más 1. Y el cuartil 3, 3 por n más 1 entre 4. Eso quiere decir que si el número de serie es 7, entonces la n sería 7. 7. 7 más 1, 8. 8 entre 4 a 2. Entonces vamos a elegir el cuartil 2. Digo, perdón, vamos a elegir la serie 2. La serie 2. El cuartil 2 es igual a n más 1, que son 8, por 2, 16, entre 4, 4. Entonces vamos a elegir la serie 4. El cuartil 3, 8 más 1 son 24, son 8 por 3, 24, entre 4, 6, ¿verdad? Entonces la serie que vamos a elegir es la 2, la 4 y la 6. Ese es el resultado de eso. Ahora, el método de la mediana es lo mismo. Se identifica la serie que ocupa la posición de la mediana, el supramínimo y el inframáximo. La mediana es el valor que divide las dos partes iguales, los valores observados. La mediana, ustedes saben cómo se elige, por estadística. En este caso caería en el 4, en la serie 4. El supramínimo caería en la serie 2, ¿verdad? Porque si son 7, digo, caería en la serie 2 y el inframáximo caería en la serie 6. Es lo mismo, ¿eh? Entonces, fíjense contando de abajo para arriba, serie 2, aquí, serie 4 y serie 6. Contando 1, 2, este lado, 3, 4, este es la 4, 5, 6, esta es la 6. Y esta es la 6, es la 7. Entonces, solamente vamos a elegir la serie 2, la 4 y la 6. La demás la eliminamos. Eliminamos las otras, ¿verdad? Y con esas 3 que vamos a trabajar. Con la Una serie 2, pregunta. adelante. Aquí estamos contando de abajo para arriba porque no están organizados como se supone que deberían de estar organizados. No. Estoy contando como debe Pues ser, como ¿verdad? Sí, estábamos sí. diciendo, Como si estuviera organizado de lo mayor a digo menor. porque, ok. Siempre hay que Pero contar de abajo para al arriba. final en cuenta es lo mismo que tú vas a elegir, ¿verdad? Ok. Es la 2, la 4 y la 6. Que a veces uno se complica la vida de que haciendo cálculos cuando uno dice 2, 4 y 6 ya. Tengo que complicar la vida, ¿verdad? Entonces con la serie inferior se dibuja la zona de éxito. Con la siguiente, la zona de seguridad y con la siguiente, la zona de alarma. Por arriba, lo que está por arriba de la zona de alarma es epidemia. Estamos en el año 2000. Les recuerda que dijimos vamos a trasladarnos en el año 2000 y viene enero, ¿verdad? Viene la Navidad, vienen los Reyes, pasa enero. El 1 de febrero ya tenemos el número de casos de enero. Y ahí vemos que en enero hubieron 213 casos. Bueno, el país continuaba en epidemia. Recuerden que el 99 fue epidemia, pero en el 2000
el país continuaba en epidemias. Yo era el epidemiólogo del programa de malaria en ese tiempo. El jefe, el director era Guillermo González, que era medio calvo, y jalándose los cabellos, yo creo que se quedó calvo completo, porque lo estaba llamando y diciendo, ve acá, pero tú me estás dejando el país lleno de malaria. La malaria está acabando con la población. ¿Qué ustedes están haciendo? Ya usted sabe. En febrero, 306 casos. En vez de bajar, subió más claro, comenzaron a aparecer los recursos, porque eso es también. El Ministerio de Salud, la ministra, comenzó entonces a dar recursos para el programa y pudimos comenzar a trabajar como debe ser también, porque las cosas no caen por arte de magia, ¿verdad? Ni uno tiene una varita mágica y los trabajos, el éxito se consigue con recursos, con dinero, no con deseo. Lamentablemente así. Bueno, como aparecieron recursos, en marzo se pudo bajar los casos a 201. Bueno, salimos de epidemia, pero entramos en alarma, pero salimos de epidemia. En abril, 180 casos. En abril, bueno, bajamos los casos, el número, pero sí volvimos a epidemia, porque es que la endemia normal de la malaria es el comportamiento de la endemia. Sube para estos meses, febrero, marzo, abril, eso tiene su explicación. Ya para mayo comienza a bajar y es el comportamiento habitual, ese que ustedes ven ahí. Claro, siempre hay que estar dibujando corredores endémicos para cada periodo de tiempo, porque la endemia a veces tienden a cambiar. Y si uno tiene una buena vigilancia, se va dando cuenta de esos cambios, ¿verdad? Que está pasando por la endemia. Factores que hay que tener en cuenta antes de hacer un corredor endémico: la selección de la entidad, la población, longitud de la serie y el intervalo de tiempo. La entidad deberá tener en cuenta que efectivamente se trata de una enfermedad endémica. Con una enfermedad que no sea endémica no se puede construir corredor endémico. Por ejemplo, usted no me puede decir, yo voy a construir un corredor endémico con la fiebre amarilla de República Dominicana. La amarilla no endémica en este país, ¿con qué datos, con qué información uno lo va a construir? Y que tenga un periodo de incubación breve o una evolución aguda. No tendrá sentido realizar corredores endémicos para patologías de muy baja frecuencia, en la que solo la presencia de unos pocos casos deben alertar a los sistemas de vigilancia epidemiológica. Por ejemplo, con el cólera, no creo que en el país, no estoy muy seguro, pero creo que no sería bueno construir un corredor endémico, porque los casos de cólera no son tan frecuentes en el país, según tengo entendido. Puedo estar equivocado. Las poblaciones. Si usted construye un corredor endémico del país, con los datos del país, no quiera vigilar La Vega, porque la Vega es una área muy pequeña con relación a todo el país. O al revés, si usted construye un corredor endémico con los datos de La Vega, no quiera utilizarlo para vigilar el país, porque va a estar todo el tiempo en esto. Entonces, tiene que ver un corredor endémico de La Vega y de La Vega, no de Moca, no de María Trinidad Sánchez, ¿verdad? La longitud de la serie, preferiblemente tomar 5 a 7 años. Se puede presuponer que al incrementarse el número de años se mejorará la estimación,
pero deberá tenerse en cuenta que si toma una serie muy larga, es probable que tanto las condiciones que mantienen la endemia como los criterios diagnósticos y los mecanismos de denuncia y registro hayan cambiado. Por eso más de 7 años no se recomienda porque las cosas cambian, la vida cambia, todo cambia. Es siempre deseable realizar corredores por semana epidemiológica, si la enfermedad lo permite, ¿verdad? Si es una enfermedad relativamente frecuente, pero ante la baja incidencia se deberá utilizar el periodo de mayores de 4 semanas o un mes, ¿verdad? Mensual, lo que tenderá a estabilizar las fluctuaciones debido al azar. La desventaja de usar periodo de 4 semanas es que disminuye la posibilidad de detección precoz de los brotes. Por ejemplo, si usted está en un programa de vigilancia epidemiológica de una enfermedad y usted toma como un mes, como el periodo, el intervalo de tiempo de un mes, es posible que a la segunda semana se le esté generando un tremendo brote y usted no se da cuenta. Por eso, si lo puede hacer por semana epidemiológica, mucho mejor. Pero si la enfermedad lo permite y los datos lo permiten también. ¿Sí? Bien, entonces, después de esto, ahora sí, vamos a entrar a descargar el archivo que se llama Malaria 1992-2000, ¿verdad? Este es la misma tabla que presentamos ahorita. Y aquí tomamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 7 años, ¿verdad? Que vamos a trabajar. Fíjense que aquí los años están arriba y los meses están en el extremo izquierdo. Si da la situación que usted tiene los datos así, no se mortifique porque Excel permite trabajar, ¿verdad? Y construir y voltear esta tabla de manera fácil. Elija la tabla, seleccione la tabla, sombreando solamente donde hay información, ¿verdad? O sea, yo no puedo elegir celdas que están en blanco, por ejemplo, así. Solamente de la tabla donde hay información. Que están delimitadas por las líneas. Después de eso, si usted se queda, me dice, ¿verdad? Porque podemos volver. Usted le da a copiar. Usted quiere copiar esa tabla y se va a colocar debajo, pegado, si no, una o dos, dos o tres líneas separadas, ¿verdad? Debajo. Y aquí va a pegar, pero no pegar directamente, sino en el icono de pegar que tiene Excel, usted busca la flechita para que le despliegue la tabla de pegar y usted va a seleccionar abajo pegado especial. Pegado especial. Se le va a abrir el cuadro, una tabla, un recuadro de pegado especial y simple y llanamente usted le va a decir transponer. ¿Cómo le hace? Le dice transponer. Marcando con un checking el cuadrito que aparece debajo que dice transponer. Si usted hace un clic ahí, se le marca un checking, ¿verdad? Y le da a aceptar. Fíjese que aquí se le copia la misma tabla, pero por los meses arriba y los años en el extremo izquierdo. Es simplemente voltear la tabla, ¿verdad? Es sencillito. Entonces me quedé, ¿Se quedó? sí, después Yo que usted, también, profe. Luego después de que usted pegar, Sí. ponga Vuelvo pegar atrás, especial, ahí me vuelvo quedé. atrás. Seleccionar la tabla, solamente la tabla, donde está la tabla delimitada por las rayas.
No seleccionen celdas que están en blanco, que están alrededor, solamente la tabla, ¿verdad? La seleccionan. Después que la seleccionan, arriba, en inicio, le dan copiar. Copiar. O le pueden dar copiar ahí mismo, pero cada quien me la trabaja como más, se sienta como más cómodo. Pero le dan copiar para no. Después que le dan copiar, colocan el cursor abajo, separado, ¿verdad? Dos filas separadas, tres filas separadas. Para no sale acá pegado. Luego, en pegar, en el icono de pegar, usted le va a dar a la flechita que está abajo. Dice pegar, que hay una flechita hacia abajo, ¿verdad? Le hace clic ahí y se le despliega un cuadro y que abajo dice pegado especial. Se hace clic en pegado especial, se le abre un cuadro de pegado especial y simple y llanamente ahí usted hace clic en transponer que está abajo, ¿verdad? En la tabla, en ese cuadro, abajo dice transponer, hace un clic ahí para que le salga el checking en el cuadrito que está al lado y le da aceptar. Y ahí se le volvió la tabla, como usted Perfecto, la gracias. quiere. El trabajito que hay que hacer ahora, que es quizá el más tedioso porque el más mecánico, es organizar toda esa información de mayor a menor. ¿Cómo se selecciona, cómo se organiza de mayor a menor? Usted selecciona el negro, ¿verdad? El primer número es 37. Se coloca en 37 y selecciona todo lo que está debajo de 37, pero solamente lo que está debajo, o sea, los números, donde hay números. Y arriba, en el menú de arriba, va a buscar hacia un poco a la derecha, ¿verdad? En el submenú, a la derecha, donde dice ordenar y filtrar. Y le va a dar clic en la flechita de ordenar y filtrar. Y ahí selecciona de mayor a menor. De mayor a menor. Le va a salir un cuadro que le dice ampliar la selección. No, no amplíen. Hagan clic donde dice continuar con la selección actual. Porque si lo amplía, entonces organiza uno y lo desorganiza el otro. Y hay que hacerlo mes por mes, lamentablemente así. Le da a ordenar, ¿verdad? Y fíjense que se lo ordena de mayor a menor. Y así vamos a hacer en todos los meses. Febrero, igual, ordenar de mayor a menor, continuar con selección actual y ordenar. Marzo, ordenar de mayor a menor, continuar con selección actual, siempre continuar con selección actual, ¿verdad? Abril, ordenar de mayor a menor. Vamos a suponer que si usted no le dan, esto no lo hagan, solamente para que vean. No vamos a dar, yo no le voy a dar continuar con la selección actual y le digo ordenar. Me ordena este, pero me desordena los otros. Si le pasa eso, porque a veces uno ¿verdad? Se descuida y le pasa eso, entonces ustedes dicen deshacer arriba, en la flechita de deshacer de arriba que tiene Excel, la flechita hacia la izquierda, le hacen clic y vuelven otra vez, dice, a donde estaban anteriormente. Entonces vuelven otra vez, ordenar, de mayor a menor, continuar con la selección actual y ordenar. Ordenar de mayor a menor, continuar con selección actual y ordenar. Maestro, una pregunta. Adelante. En ese caso, que veo que se están ordenando por meses, pero veo que en donde corresponde a cada año,
la numeración entonces se altera porque entonces cuando, por ejemplo, en el 1995 tenía la numeración de 252 casos, entonces pasó al 1992. Claro, por eso debemos, lo voy a hacer ahora, lo iba a hacer al final, pero lo voy a hacer ahora, debemos de borrar los años, Ok. porque ya los años no se corresponden con los números, ¿verdad? Pero sabemos que esos son los números ciertos de los casos que ocurrieron en ese mes y en ese año. Entonces vuelvo a ordenar lo mismo. Esto es un poco mecánico, pero hay que hacerlo. Marco la selección actual, ordenar. Julio, ordenar de mayor a menor, continuar con la selección actual, ordenar. Agosto, ordenar de mayor a menor, continuar con la selección actual, ordenar. Ordenar de mayor a menor, continuar con la selección actual y ordenar. Ordenar mayor a menor, continuar con la selección actual, ordenar. Siempre lo mismo. Ordenar de mayor a menor, continuar con la selección actual y ordenar. Entonces ya yo tengo mis series ordenadas, ¿verdad? Mi dato ordenado de mayor a menor. Pero ahora yo tengo que elegir la 3 series con la cual voy a construir el corredor endémico. Y ustedes saben que si estamos trabajando con 7 años y calculamos la serie por los cuartiles, la serie serían la 2, la 4 y la 6. Si es con la mediana, la serie mediana, 3 aquí, 3 aquí, esta sería la serie mediana, ¿verdad? La voy a identificar, es la que está en en el centro de la serie. El infra máximo, que es la serie que está inmediatamente por debajo de la serie máxima, sería esta, infra. Sería esta. Y el supramínimo, que es la serie que está inmediatamente por encima de la mínima, esta. La identifico. O sea, lo mismo que yo diga 2, 4 y 6, ¿verdad? Como las otras series que yo no identifique, no me interesan ya, yo lo voy a eliminar. La forma más rápida para eliminarlo es colocarse en el numerito que identifica la fila. Por ejemplo, en mi caso, esta fila es la 46. Si yo hago clic encima del 46, se me selecciona toda la fila. Hago un clic derecho, ahí mismo, clic derecho, me sale un cuadrito, me sale el cuadro, este cuadro, y le digo eliminar. Esta también tengo que eliminarla. Igual, en este caso está en la fila 47, la clic derecho, eliminar. La siguiente está en la fila 48, eliminar, ¿verdad? Y la otra también eliminar. Ya tengo mis 3 series con la cual voy a construir mi correo endémico. Por supuesto, la primera, la inferior, se llama éxito o zona de éxito. Perdón. No, voy a ponerlo no tan grande. Z éxito.
La siguiente es Z seguridad o zona de seguridad, ¿verdad? Y la siguiente sería zona de alarma, o sea, Z alarma. Ahí yo tengo ya los números, la información que yo necesito para construir mi corredor endémico. ¿Cómo lo construyo? Voy a colocar el cursor en la celda que está en blanco, encima de la zona de alarma y al lado de negro. Hay una zona en blanco, hay una celda en blanco, ¿verdad? Coloco el cursor ahí. Arriba, en el menú superior de Excel, busco la opción de insertar. Insertar. ¿Y qué voy a insertar? Un gráfico. ¿Qué tipo de gráfico va a ser? Bueno, tiene que ser un gráfico de área, pero no me sale directamente, sino que en el centro donde dice gráfico, en el extremo derecho, hay una flechita hacia abajo, hago clic ahí, ¿verdad? Y me salen todos gráficos recomendados, pero puedo darle todos los gráficos, ¿verdad? Todos los gráficos. O área, y selecciono el de área. Y lo doy a aceptar. Profe, ¿puede repetir esa partecita? Ok, vamos Lo para allá. de... Coloco el cursor en la celda en blanco que está al lado de enero y encima de zona de alarma. Hay una celda, un cuadrito en blanco, ¿verdad? Coloco el cursor ahí. Arriba hago clic en insertar. Cuando hago clic en insertar, se abre un submenú debajo y en el centro están los gráficos. Como ahí directamente no me sale el gráfico de área, yo tengo que la palabrita gráfico que está en chiquitico ahí, hay una flechita hacia abajo, le doy clic ahí, esa flechita, y me sale un recuadro de los gráficos. Ahí yo veo el gráfico de área, pero si no me sale, yo puedo darle todos los gráficos ahí en el mismo cuadro, todos los gráficos, o área, ahora se identifica el área, la selecciono y le doy a aceptar. Voy a bajarlo un poco, ¿verdad? Para que no me quede encima de la información. Voy a poner un poquito más grande para que se vea mejor. Debajo está en la etiqueta, dice zona de alarma, seguridad y éxito. Si yo quiero, le puedo poner aquí, hacer un clic encima del gráfico. Encima del gráfico. Así ya está bien, pero y le digo agregar etiqueta de datos. En el cuadro que sale, agregar etiqueta de datos. Ah, no, perdón, eso. Ya me doy para atrás. Borren eso, borren eso. Pero no me acuerdo cómo se pone, y no va a perder tiempo en eso, cómo se ponen por ejemplo, zona de éxito se puede escribir aquí adentro. Ella lo pone, hay una forma de ponerlo, pero no me acuerdo cómo se hace. No se puede hacer como insertando un cuadro de texto. Pero que lo hace automáticamente. Sale una tabla, hay una Quizá una depende forma de del tipo hacerlo. de gráfico. Maestro, me parece que seleccione. es ahí donde, debajo de la crucecita que dice más, abajo, o en el filtro. Aquí más, el signo de más, En uno de esos iconos. título de etiqueta de datos.
No me salen los números. Ah, leyenda, pero la leyenda está ahí. Lo que pasa es que la leyenda está abajo. Ujú. Señores, Pero en no el vamos a filtro perder. creo que se puede mover. Y, bueno, después ustedes buscan y después me lo dicen en la próxima. Pero ahora yo tengo que vigilar el año. Esto está hasta el 98, el 2000 es que yo tengo que vigilar, ¿verdad? Entonces, enero, en el año 2000 hubieron 213 casos. Entonces, en enero abajo, yo le pongo, bueno, voy a poner aquí casos 2000, del año 2000, ¿verdad? Enero, 203. Febrero, 306. Marzo, déjame ver que hay alguien que está tratando de entrar alguien. Bien. Marzo, 201. Abril, 180. Bien, yo le puse los casos de los meses, pero todavía no me salen en el gráfico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gráfico no está tomando esa información. Para que me tome esa información, yo lo que debo hacer es hacer un clic dentro del área del gráfico. Piense que se selecciona los datos con una línea azul, un recuadro azul, ¿verdad? Que los rodea. Si yo quiero que me seleccione lo que está abajo, entonces me coloco el cursor en el cuadrito que está en el extremo inferior, en el derecho, ¿verdad? Hay un cuadrito azul chiquito. Coloco el cursor ahí. Cuando me sale una flechita de doble punta, hago clic izquierdo, mantengo presionado y bajo. Me sale, por supuesto, la información en el gráfico, pero como un gráfico de área. Como yo no quiero que sea un gráfico de área, yo entonces hago clic encima de esa área, del área amarilla que me salió. Y ahí en esa área, después que se selecciona, yo le voy y hago clic, ¿verdad? Sale un cuadro con la opción de cambiar tipo de gráfico. Hago clic en cambiar tipo de gráfico. Entonces me sale aquí alarma. Si yo quiero que sea área. Seguridad, que sea área. Éxito, que sea área. Caso 2000, no, yo no quiero que sea área, yo quiero que sea gráfico de línea. Y voy a seleccionar, bueno, puede ser esto, un gráfico de línea. Y fíjense cómo se me selecciona, ¿no? Eh, bien, aquí, déjenme ver. Yo puedo incluso, déjame ver. Solamente seleccionar los meses que tienen información para que, ¿verdad? La otra línea, porque ella entiende que donde tiene información es cero. Entonces, para que la línea no me continúe, solamente selecciono, moviendo, ¿verdad? El recuadro hacia abril y nada más me selecciono hasta abril. Incluso, deja ver, aquí yo puedo hacer clic encima de la línea, es agregar etiqueta de datos para que me salgan los números si yo quiero también. Y eso ya ahí terminamos, ¿verdad?
ese archivo, cuando usted lo haga con dengue, recuerde que con dengue usted tiene que hacerlo. No es este archivo que ustedes van a subir. Forma. Ustedes lo guardan en PDF, Lo podemos archivo. enviar por correo, maestro, porque no tenemos eh, acceso a la plataforma. Me lo envían al correo, claro, me lo envían al correo. Guardar como, ¿verdad? Examinar, yo voy a poner que lo guarde en descarga, pero que me lo guarde como PDF. Deja ver si me sale bien. Ah, no, no sale bien. Bueno, eh, como es por correo, como lo van a enviar, envíenmelo en Excel. Porque, ¿cómo lo hacemos? O copian el gráfico en un archivo de Word. Déjame abrir. La otra forma es abrir uno nuevo. Hacer clic encima del gráfico, darle copiar, lo pegan en un archivo en blanco de Word, porque en la plataforma, como la plataforma no se puede subir cosas muy grandes, muy pesado, entonces tienen que ser en PDF, que pesa menos, ¿verdad? Se puede guardar como PDF. No lo copio, maestro. Se lo copió mal, No, que no lo pegó. pero qué Le dio a bruto. copiar, pero no lo pegó. Es verdad. Claro, va a salir en blanco porque debe pegar, vamos a ver. Ahí está. Mira, le cambió los colores, pero no importa. Entonces ahora sí, archivo, guardar como, examinar, descarga, ¿dónde está descarga? PDF, ahí está. Pero vuelvo y repito que está el de malaria, el de dengue que tienen que trabajar. De todas formas, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, por WhatsApp, como ya yo estoy en el grupo, me la pueden hacer. Profe, Yo como entonces es como el que de hay, dengue, el de la tarea. ¿Cómo? Entonces, el que no es este que tenemos que enviarle, sino el de dengue, porque este es el de malaria. Claro, este es el de malaria, el de dengue. Ustedes tienen el Ok. archivo de dengue, vamos solitos. que es más reciente, son años más recientes, ¿verdad? Que los datos son más recientes. Entonces construyen el de dengue y lo envían, porque este lo hicimos entre todos. Ustedes, para que se ejerciten, van a hacer el de dengue. De acuerdo. Entonces, pues envíenos el correo, doctor, por WhatsApp, por favor. Sí, sí. Yo pensaba que ustedes lo tenían, pero ¿verdad? Que no, está bien, yo se lo envío. Pues tiene que ser correo institucional. Profe, Maestro, yo tengo pregunta. una duda, si usted me puede aclarar, por favor. Adelante, adelante. En la parte de Excel, si usted puede regresar, Aquí estamos. ahí, donde dice casos 2000, que de ese 213, yo sumo esos tres datos de arriba y no me da esa cantidad. ¿De dónde sale esa sumatoria para yo saber? No, es que esto no es sumatoria. Ok. En enero del 2000, del año 2000, en el país se registraron 213 casos de malaria. Oh, Entonces, ya, esos son, entiendo. tú ves. Si tú estás, por ejemplo, vigilando el dengue y en mayo termina con 450 casos, eso es lo que tienen que poner, 450 casos.
En febrero del año 2000 hubieron 306 casos de malaria diagnosticados y confirmados. Fueron todos, quizás, ¿no? Porque hay casos que no se diagnosticaron, pero esos fueron los que fueron diagnosticados y confirmados y entraron al sistema de vigilancia de la malaria. O sea, que de ahí fue que yo tomé esa información, Ok, de la gracias. data de los registros de malaria. Está bien. Profe, una Maestro, pregunta. Adelante. ¿Cómo yo puedo eliminar la celda? Porque le doy a seleccionar las que solamente quiero dejar las celdas 2, 4 y 6, pero entonces la celda número 1, cuando le selecciono todo para darle, solamente se me borran los números, no se me borran los cuadritos. Tú dices, por ejemplo, aquí, Ahí se elimina donde dice eliminar en el cuadrito de arriba. Dice insertar, eliminar el formato. Tú le das eliminar y ahí se elimina. Ah, ok, se elimina la celda. Tú le das al número que está al lado izquierdo. Esos números que te salen ahí, tú los seleccionas y le das a eliminar. sí, sí, aquí, Pero sí, es que entonces ya se me entiendo. borran los números y no las celdas. No, como que te borra la celda, porque nada Pero más tú ¿cómo así? Porque seleccionas la el fila. maestro borró una fila completa. La fila completa Tiene él que la darle borró. eliminar fila. Déjame ver Tiene si que lo- eliminar si- la si me fila sale. completa. Tiene que darle Las que eliminar. están acostadas son las filas, las que están paradas son las columnas. Las filas, me refiero a las filas. Ajá. Que cuando Cuando tú le doy das clic al número, se borra la fila completa. Claro, las columnas son las que van de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y que están identificadas por letras A, B, C, D, Ujú. E. Y la fila son Las las que filas, van de los izquierda a números. derecha de manera horizontal y están identificadas por número, un numerito, ¿verdad? En el extremo izquierdo. Y ahí si uno le da clic encima del numerito, se le selecciona toda la fila. Si es clic derecho, te sale un cuadrito y tú le dices eliminar. Y él lo elimina. Ok. Ok, gracias. En mi caso, Sí. pero una pregunta. Yo me quedé, cuando hice la gráfica, yo me quedé como un poquito atrás. Yo agregué los datos del 2000 y se me quedó en amarillo, pero luego ya no supe hacer la línea. a eso me pasó a mí. Cuando Ok, le doy ok. Cuando le doy para hacer la línea, lo que hace es que se me despliegan los meses para abajo. Te llamo ahora que estoy en clase. Ok. Déjame escribirlo otra vez. Alarma. Seguridad No, ese con y otro caso de éxito, ¿verdad? dengue. Entonces colocamos el 2000. Y los números del año 2000. 213. Digo, 213. 306. 201 y 180. Como yo bueno, debí de insertar el gráfico primero, pero como quiera es lo mismo. Voy a insertar gráfico de área, ¿verdad? Voy a buscar el de área, lo selecciono, voy a aceptar y aquí está mi gráfico de área. Con el año 2000 incluido. Por el cuadrito que está en el extremo derecho, abajo, final. Ahí yo puedo manipular la información, ¿verdad? Por ejemplo, si yo lo subo, me quita el 2000. Si lo bajo, me pone el año 2000. Porque yo tengo que convertir
esa área en línea, ¿verdad? Entonces le digo cambiar tipo de gráfico y el año 2000, en vez de área, yo lo pongo en línea. A mí no me sale ese cuadrito, esa línea, esa pequeña línea del cuadrito. Tienes que fijarte porque si tú tienes un Excel que no es esta versión, a veces anterior, te sale, pero tienes que buscarlo, ¿verdad? Trata de manipular, porque él te sale de otra forma. No sé si tú puedes compartir pantalla. Disculpe, maestro. Sí, yo puedo Adelante. compartir pantalla, no Yo me viendo sale. los datos de dengue. Ujú. Usted tiene 2019 2 veces, ¿sabe? Aquí usted tiene 2000 aparte. Es un cuadrito aparte, ¿verdad? Pero allá tiene 2019 en el cuadro grande y un cuadrito aparte. Sí, déjame abrir lo de dengue entonces, antes de Sí, porque entonces la línea no sé. Es muy probable que eso sea en 2020. Bueno, pero no, está 2019 2 veces. ¿Sabes? Sí. Ah, es cierto, es cierto. Este es el año 2020, señores. Ok. Cambien ese 2019 por año 2020, porque Y fue un veo que ya error. ahí está organizado. La fecha, el año está arriba. No, pero los meses tienen que ir arriba y los años No de está la organizado, izquierda ¿no? Eso mismo no está organizado, hay que organizar. tienen que voltear la tabla. Ok, sí, exacto. Está bien. Señor, pongan 2020, fue un error que por ahí, que Está bien. se puso 2019, pero ese fue el 2020. Bien, entonces, Gracias, maestro. ¿quién es el que quiere compartir pantalla? A ver si podemos. Yo, Nombre. Fermín, te puedo explicar, porque ya lo encontré. ok, cuéntame. Ah, Fermín. bueno, si ustedes se La juntan. tabla, ok, en la tabla arriba dice cambiar tipo de gráfico. Ese lo tienes arriba, no te sale el cuadrito de despliegue. En la tabla arriba. En la barra arriba, que no te sale el cuadrito como le sale el maestro, sino arriba. Ajá. Dice cambiar tipo de gráfico. Sí, porque a veces si son versiones diferentes de Excel, salen algo diferente, pero hacen los mismos. Porque hay Maestro, que una buscar la pregunta. forma. Yo no sé Adelante. dónde sale eso. En el de dengue, yo veo que usted tiene una serie de ¿Dónde 8 será? y no Una de serie. 7. O sea, yo veo que tiene, a ver, en el de malaria tiene 7, del 92 al Sí. 98. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En ese caso, ¿qué se hace? Trabajo con el de 7, ¿no? Te dijo con 7. Elimina un año. Trabaja con los últimos 7 años. Con los Últimos 7 últimos años, 7 años. exacto. De acuerdo. Entonces tienen que eliminar el 2012, que con ese no se va a trabajar. No sé dónde es que dice cambiar tipo de gráfico. Fermín, yo te lo Ajá. envío por WhatsApp. Ok. Fíjate por WhatsApp. Bien, jóvenes. ¿Alguien más? Bien, jóvenes, entonces hemos llegado al final. En la lista todos están presentes, menos Anderson Camacho, que está ausente. Anderson tiene problemas, maestro, porque él está en Japón y ha tratado de entrar por diferentes dispositivos y no ha podido. Me dijo que le escribió para que cuando usted tenga tiempo verlo y que él iba a ver la grabación de la clase. Ah, bueno, está bien, pero tiene que entrar a la próxima clase, que busque la forma. En Japón hay buen internet. Sí, como la Él me página como dice que él me dijo que donde él está, él tiene todo restringido, solamente tiene acceso a WhatsApp. Él me estaba comentando. Pero que él me dijo que viene la otra semana. Dios mediante. Está bien. Ujú.
Bien, joven, entonces ya ustedes saben, el próximo jueves es el día de Corpus Christi y nos juntamos el 24, ¿verdad? El 24. Para mí, déjame de compartirle pantalla. Tiene que parar la grabación para que se grabe, tengo entendido eso. Maestro, ¿cuándo hay que enviarle la tarea?